Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Tenemos un día un poco más tranquilo de lo que hemos estado viendo en días anteriores, pero bueno, pensad que estamos ya muy cerca del fin de semana, de hecho empieza ya en algunas horas aquí en España al menos, y por lo general el fin de semana pues es todo más tranquilo. Así que bueno, veremos de todos modos si podemos llegar a encontrar algún tipo de oportunidad operativa, porque sí que hay alguna cosilla interesante que luego estaremos revisando tanto en el análisis técnico como en las herramientas, pero eso lo dejaré para más adelante en el análisis. Mientras tanto, comenzamos revisando las noticias que tenemos para el día de hoy, que hay algunas además muy importantes, como por ejemplo esta de aquí. El gobierno de Estados Unidos coordina reuniones urgentes para rescatar First Republic Bank. Habrá que hacerle seguimiento a esto, como ya hemos estado haciendo hasta ahora, pero con bastante hincapié porque esto puede ser bastante importante. Luego, dando seguimiento a noticias que comentábamos en anteriores vídeos, tenemos esta otra de aquí. Recordemos que el Banco Central de Zimbabue planea vender al público una moneda digital respaldada en oro. Y ya han dicho una fecha, el 8 de mayo. Desde luego que esto se pone muy interesante. Por otro lado, estamos viendo movimientos muy importantes por parte de Mastercard en el sector cripto. Aquí tenemos una noticia donde nos comentan que quieren expandir el programa de tarjetas criptográficas y para eso están buscando más asociaciones con Exchange Crypto. Y junto con esto que os comentaba anteriormente, tenemos esta otra noticia, que además Mastercard se asocia con Polygon, Solana, AVA y otros para lanzar lo que se denomina aquí al menos como Crypto Credential System. No tengo muy claro qué es, quizás busque información para el análisis de mañana, que además, como los fines de semana suelen ser más aburridos, pues igual me informo un poco, y si hay algo que merezca la pena comentar, pues os lo comento en el análisis de mañana ya. Luego, tenemos aquí una noticia bastante positiva, ya que Taiwán permitirá que los bancos tradicionales ofrezcan criptoservicios comerciales. Y bueno, por parte de las noticias no hay mucho más que comentar, así que vamos a pasar ya directamente con el análisis técnico. Comenzando por el SP500, donde como podéis estar viendo ya queda nada para que cierre el mercado. Y actualmente se encuentra testeando esta zona de los 4.169, donde planteamos ayer una posible parte alta de una estructura para el futuro. Esta estructura todavía no está confirmada porque tendríamos que ver cómo se desarrolla una fase B en esta zona, pero de mantenerse en lo que es dentro de la estructura y desarrollando esa fase B, deberíamos de considerar esto como una muestra de fortaleza, porque este secondary test estaría testeando la parte alta, así que bastante positivo para dar continuidad en este caso a un posible escenario alcista. De todos modos, lo que os digo, es importante mantenernos en esta zona porque en caso de romper y seguir buscando niveles operativos más altos, solamente podríamos estar valorando algún tipo de compra una vez tengamos algún tipo de consolidación sobre los 4.160 aproximadamente. Aquí teníamos una zona bastante importante, ya que en el pasado tuvimos rechazo inmediato a estos niveles operativos en varias ocasiones y fue además lo que hizo que se perdiese este momentum alcista que traía el precio. Pero después de esta búsqueda de liquidez hemos visto un movimiento bastante importante y además con una muestra de fortaleza clara. Así que será clave ver sobre todo si es capaz de romper este nivel operativo para dar continuidad a un hipotético movimiento alcista, o si por el contrario no tiene la suficiente fuerza y comienza a crear una nueva estructura que, como os digo, eso a nosotros nos vendría de lujo porque podríamos llegar a buscar algún tipo de oportunidad operativa. Mientras tanto, por aquí no hay mucho más que comentar. Vamos a pasar con Bitcoin. Bitcoin, como veis, se mantiene más o menos en la misma zona que en el análisis de ayer, o sea, no se ha movido prácticamente, pero seguimos viendo aceptación por parte de los operadores encima de lo que es la parte alta de esta estructura que planteábamos en días anteriores. Esto se debe considerar, como os decía en vídeos anteriores, también como una muestra de fortaleza y por lo tanto desechábamos en el análisis de ayer lo que es el escenario bajista. Más que nada porque, bueno, el escenario bajista no, el setup bajista sí, que no es lo mismo, ¿vale? Porque el setup bajista es el que nosotros podríamos llegar a operar
y un escenario bajista es que simplemente pues el precio pudiese llegar a caer. Entonces, a nivel operativo, como os digo, en esta situación pues no hay muchas oportunidades operativas que podamos buscar, sobre todo por el ruido que estamos viendo en el mercado. Otra cosa sería si lo que estuviésemos viendo hubiese sido algo de este estilo. Una ruptura, estar aquí jugando con la parte alta, esto sí lo podríamos llegar a considerar como una muestra de debilidad. Lo que no me está gustando es que esté consolidando por encima de la parte alta. O sea, no está jugando con la parte alta, la ha utilizado aquí como soporte y eso a nosotros pues nos demuestra fortaleza de fondo. ¿Esto podría llegar a cambiar? Sí, sobre todo es importante que tengamos en cuenta que no estamos lejos de una zona muy clave y es esta zona de aquí. Ya que en esta zona hemos visto como rápidamente en varias ocasiones han comenzado a entrar vendedores de forma agresiva, operadores que tenían cierta urgencia por llevar al precio a niveles operativos más bajos. Y bueno, veremos a ver si vuelven a aparecer, sobre todo a lo largo de este fin de semana. Lo importante es que los compradores tampoco están cediendo, porque como veis, aquí empezaron a entrar, no dejaron que el precio alcanzase siquiera la parte baja de la estructura y de hecho en el segundo intento, en el que intentó romper esta resistencia que estamos viendo aquí en la zona de los... iba a decir, sí, casi los 30.000 más o menos, es esta zona de aquí. En este intento, en cuanto tumbaron al precio, volvieron a entrar. Y además justo en la zona del BIPOC, una zona bastante importante en lo que es la estructura. Con lo que, bueno, veremos a ver quiénes acaban cediendo, aunque como os digo a nivel operativo, todo este ruido que estamos viendo no nos gusta. Pero bueno, estaremos buscando de todos modos también oportunidades operativas, quizás un poco más a corto plazo, si no pudiésemos llegar a operar esta estructura mayor, que como os digo, esta es la que a mí más me gustaría poder llegar a operar, porque después de tanto tiempo desarrollándose, el movimiento que llegará después de romper este equilibrio en el mercado va a ser bastante grande desde mi punto de vista. Entonces, bueno, por desgracia ahora mismo los setups no nos favorecen. Quizás si en el fin de semana podamos ver algo diferente, igual ahí sí que podemos llegar a buscar algún tipo de oportunidad operativa. Pero por el momento, como os digo, no estoy valorando nada, es lo mismo que os comentaba en el vídeo de ayer. Aunque esto se pudiese considerar un fallo estructural demostrando fortaleza, lo único que podremos hacer es intentar buscar algún tipo de operativa en esta zona. Igual se podría llegar a plantear si viésemos alguna reacumulación en estos niveles, pero sinceramente lo que me deja ciertas dudas es esto de aquí. El haber visto este rechazo a esta zona operativa y luego esto de aquí también. Aunque luego estén entrando compradores en esta zona. Aquí ha habido muchísima urgencia por vender, sobre todo en dos ocasiones. Y esto es lo que a mí, pues hombre, me genera dudas y claramente me deja claro que ahora mismo el control del precio todavía no está ni por un lado ni por otro. O sea, está todavía debatiéndose y veremos a ver cuál de esas dos partes acaba cediendo. Pero al final uno se acabará quedando sin músculo y tendrá que ceder ante el que más presión esté haciendo. Al final son peleas entre ballenas y bueno, pues por el momento todavía el mercado pues no tiene muy claro hacia dónde puede ir. Al final nuestro análisis en estructuras lo que intenta hacer es eso, analizar las huellas que van dejando las ballenas y como por así decirlo, incorporarse al movimiento que ellas mismas generan. Así que nada, si llegamos a ver algo, como os digo, lo comentaré en próximos vídeos, porque de momento creo que no es interesante lo que estamos viendo actualmente. Bien, dicho esto, vamos a revisar lo que son las herramientas, porque ahí sí que hay alguna cosilla importante que comentar. Y vamos a ponerlo por aquí. Vamos a empezar por Bookmap. Bien, en Bookmap, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, como veis, hay alguna zona de ventas por aquí, sobre los 29.500. También empiezan a entrar algunas compras. Yo sinceramente esto que estamos viendo no creo que sea tampoco muy relevante, aunque, bueno, igual estas ventas para el corto plazo sí, pero no es algo decisivo. Revisando el resto de niveles tampoco veo gran cosa. Sí que es cierto que hay algunas ventas sobre los 30.000, 29.700, se empiezan a retirar compras. No sé si he dicho compras aquí, pero bueno, quería decir ventas, si lo he dicho mal. Y las compras aquí están desapareciendo. Como veis, se ha ido reduciendo el volumen. Y aparte de eso, poco más que comentar. Vamos a revisar el multibook, a ver si desde ahí podemos ver algo más claro. Y
Parece ser que de momento se mantenían ahí bastantes ventas. Sí, se mantiene esta zona de ventas que comentábamos también en vídeos anteriores sobre la zona de los 20... No, 30.000. 30.000 en verdad. Empieza a entrar también más volumen de ventas sobre los 30.500 y en los 31.000 más de lo mismo. Zonas de ventas que podrían ser resistencias fuertes en el corto plazo. Lo que me sorprende es esto que estamos viendo en estas últimas horas. Cómo han empezado a entrar órdenes de compra sobre los 28.900 para defender al precio en esta zona. Quizás este podría ser el rango que veamos este fin de semana, lateralizando, pues eso, con la parte alta sobre los 30.000 y la baja sobre los 28.900, perdón. Si vemos que esto se mantiene lateral durante todo el fin de semana aquí, pues podríamos llegar a buscar algún tipo de oportunidad operativa, así que perfecto. Pero eso ya lo tendremos que comentar mañana o el domingo. Bien, por aquí no hay más que comentar. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Por aquí estoy viendo algo que me gusta, sobre todo por lo que hemos estado viendo en vídeos anteriores. Aquí teníamos zonas de liquidez bastante importantes, o sea, hay unos clústeres enormes con muchísima liquidez. Aquí más de lo mismo y al final el precio ha ido buscando estas zonas. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Que se empieza a formar una zona bastante similar sobre los 27.730. ¿Podrán ir a por esa liquidez? No lo sabemos. Ya hemos visto que son capaces, al menos por toda la volatilidad que hemos visto en estos últimos días. Entonces, muy atentos a esta zona porque podrían visitarla en el corto plazo. Como os digo, 27.730. Vamos a revisar el mapa de medio plazo, que no sé por qué no está aquí cargado, ¿vale? Ahora sí. Vemos un poco de liquidez por parte de los short sobre los 30.400. Por parte de los long tenemos aquí un clúster en torno a los 29.000, pero el más importante por parte de los long está en los 27.720. Vamos a cargar el mapa de corto plazo. Vemos más liquidaciones por parte de los longs en estas últimas horas. Y vamos a cargar aquí también el mapa de corto plazo. En los CVDs vemos cosas muy importantes también. Comenzando por esta compra agresiva reciente en Coinbase. Algo que, bueno, no sorprende tanto porque es algo normal en Coinbase, pero igualmente es una compra bastante agresiva. Mirad aquí cómo el CVD se dispara y además en el volumen delta se ve claramente reflejada la compra. Pero luego está la otra parte, Bitfinex, donde ha metido no solo una, sino dos ventas muy agresivas. Primero está aquí y luego esta última bastante reciente, de hecho hace menos de una hora incluso. Bueno, o una hora justo, más o menos. Entonces, nada, Bitfinex no tiene mucha confianza en el movimiento alcista y por eso mismo está vendiendo. Eso es lo que podemos llegar a entender. Y mientras tanto, Binance vendió de forma un poco más agresiva aquí, pero yo diría que más o menos se mantiene siendo al precio. O sea, tampoco ha cambiado mucho la cosa. Vamos a ver en el resto de exchange, a ver si vemos algo diferente. Por parte de Huobi, descargando quizás de forma un poco más agresiva, pero tampoco vemos una divergencia muy clara. Y en los futuros no vemos tampoco... Bueno, sí, Deribit aquí ha vuelto a comprar después de las ventas agresivas que metió, pero no creo que sea tampoco muy relevante, como os digo. Bien, vamos a revisar los mapas de corto plazo. En el corto plazo, ahora mismo estamos viendo mucha liquidez por parte de los short. También la había sobre la zona de los 28.400, pero parece ser que se ha retirado. Vamos a revisar aquí cómo está la situación. Ahora mismo parece ser que estaba más la cosa 50-50, con liquidez por parte de los short hasta los 29.840 y luego por parte de los long hasta los 28.810. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.